Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio del CDB Podcast, el podcast de tu amigo, tu compañero de batalla, Dani Coronel. Y el día de hoy estoy muy contento de estar aquí grabándote un nuevo episodio. Y el día de hoy, en el episodio de hoy, vamos a tratar de una de las preguntas que, mucha gente se ha hecho en la historia, a lo largo de toda la historia. Y te voy a contar un poquito de una historia personal y cómo logré responder de alguna manera esta pregunta a la que me estoy refiriendo en este momento. Y la pregunta era la siguiente, ¿no? Llegó un momento en la juventud donde empezó a haber estas interrogantes. Y aquí van estas preguntas, como te dije. ¿A qué me dedico? ¿A qué me dedico? ¿Para qué nací? ¿Y por qué estoy aquí en la tierra? ¿Por qué? ¿Para qué estoy aquí? Y esta historia o esas preguntas me llevó a empezar a hacer un proceso de cuestionamiento interior, y también obviamente eso me llevó a hacer una búsqueda por responder a estas preguntas, ¿no? Y sobre todo tenía que ver con un enfoque en el por qué existo y entendí, ¿no? Que existo porque Dios me creó, porque Él me dio esta oportunidad de venir a esta tierra y poder, aportar al mundo con algo que solamente yo podía aportar. Ahora la pregunta era, ¿qué era eso, no? ¿Para qué estoy? ¿Cuál es mi propósito? Y en medio de ese proceso hubieron algunas acciones que llevé a cabo. Entre ellas, escuchar mucho audiolibros, escuchar podcasts. Soy una persona que me encanta escuchar información. Y también en el proceso empecé a buscar información a través de charlas también, de charlas TED y de videoconferencias. Y además de esto, leía la Biblia y oraba, ¿no? Leía la Biblia para ver ¿qué la Biblia dice sobre esto? Y una de las cosas que encontré y que más me gustó de todo esto es, primero, que Jesús, por ejemplo, Jesús de Nazaret, él vino a esta tierra con un propósito, vino a salvar a la humanidad. Y él tuvo algunas cosas que tenía que hacer, que él desde pequeño descubrió para qué estaba acá. Y por consecuencia empezó a llevar a cabo acciones que estaban desembocando hacia eso, ¿no? Desde que era un niño, él descubrió que era su propósito, enseñar lo que Dios quería para la humanidad y enseñar eso, ¿no? Y desde niño empezó ese proceso. Entonces, me encantó esa historia. Me encantó la historia de Moisés, un hombre que tuvo el propósito de liberar a un pueblo y que lo hizo, en el proceso cometió errores, pero que tenía ese propósito de liberar a un pueblo, a su gente, de la esclavitud. Y así puedo hablar de más personajes de la Biblia y digo, ok, ellos tuvieron un propósito, yo sé que también tengo uno. Y en medio de ese proceso, como te dije, escuché muchos podcasts, escuché información y hubieron dos momentos específicos que fueron así muy reveladores para mí. Y uno fue cuando estaba escuchando un podcast de un famoso conferencista que se llama Dante Gebel, y a él le hicieron esa pregunta, ¿no? De, ¿para qué naciste, no? ¿Cuál es tu propósito? Pero no le hizo esa pregunta un amigo de él, tal cual, ¿no? ¿Para qué naciste? Sino le mandó a hacer una serie de actividades y sobre todo que vaya él a un cementerio a leer lo que dicen en los epitafios y para ver qué ponen, ¿no? Cuando una persona es sepultada, normalmente ponen una nota, ¿no? Aquí yace una persona que amó al prójimo, ¿no? O gente que su familia puso tal vez cosas como te amamos tanto, gracias por todo lo que hiciste por nosotros. Y así, un sinnúmero de cosas, ¿no? Y a él le hicieron esa pregunta, y el día de tu muerte, pero sobre todo, ¿qué quieres que digan en tu epitafio? Y él llegó a una conclusión, y es que quería inspirar a
las personas, a varias generaciones específicamente, fue lo que le dijo a su amigo. Y su amigo le dijo, hey, ahora sí, tú vas a vivir literalmente para esto. Te vas a enfocar justamente en vivir eso, haciendo cosas que tienen que ver con inspirar a generaciones. Y bueno, al día de hoy, él ha tenido un impacto muy, muy grande en muchísimas personas, en gente joven, en adolescentes, en adultos, y ha generado una gran influencia con el mensaje que él comparte, ¿no? Y otra de las preguntas que me encantó, que escuché a un autor, no recuerdo el nombre del autor, pero le hacían una pregunta de cómo descubrir para qué nacimos, y él compartía esta idea de: imagínate la escena, dice él, ¿no? Imagínate la escena en la que va a ser obviamente tu momento, el momento en el que te van a sepultar. Ya moriste, te velaron y te van a sepultar ahora. Y ahora tú haz de cuenta que eres un entrevistador y vas a hacer una entrevista a las personas que están ahí en ese momento. Y le tienes que preguntar lo siguiente, y es: ¿cómo recuerdas a esta persona? En este caso, al entrevistador era el que estaba siendo sepultado, ¿no? Entonces, ¿cómo recuerdas a... y haz de cuenta que estamos hablando de ti. Tu nombre, un ejemplo, Juan. Entonces, Juan era la persona que murió. Entonces, Juan, imagínate tú, ¿qué quisieras tú que respondan las personas? Tú eres el entrevistador, ¿qué te gustaría que respondas? Y ahora sí, haz el ejercicio y ¿qué te gustaría escuchar de los labios de las personas? ¿Qué pasa? Que cuando se hace este ejercicio, uno va a poder empezar a responder qué es aquello que básicamente es lo que, como quiere ser recordado. Y bueno, ahí va a salir información, ¿no? En relación a lo que le gustaba hacer, al impacto que quería generar o que quiere generar, la manera en cómo se relacionaba. En fin, mucha información va a salir a raíz de hacer esa pregunta. Y ahora, lo importante acá es hacerte esa pregunta, ¿no? Hacerte esta pregunta de, ya sea que qué quieres que diga tu epitafio, aquello que ponen en la tumba, o pregunta: ¿qué te gustaría que digan? Pregúntate a ti, ¿qué te gustaría de ti el día de tu muerte? Entonces, te voy a compartir un poco, ¿no?, de lo que yo puse. Bueno, me gustaría que me recuerden como una persona que ayudó a las personas a vivir una vida en libertad. Una vida con propósito. Una persona que ayudó a las personas a que puedan ser libres de malos hábitos, libres de la adicción a la pornografía, que puedan descubrir, una persona que ayudó a las personas a descubrir para qué vinieron a esta tierra. Y que no solamente eso, sino que incluso se podían dedicar a eso. Una persona que ayudó a mucha gente a través de sus contenidos, a través de conferencias, a través de libros, a través de todo eso. Es lo que me encantaría que la gente diga. Y bueno, esto que estoy haciendo tiene que ver con eso, porque para eso creo contenido, para eso grabo esto, para poder ayudar a las personas a que vivan una vida en libertad, una vida con propósito, una vida que marque la diferencia. Y eso fue lo que yo me respondí. Si yo era el entrevistador, eso me hubiera encantado que respondan. Y eso fue la imagen que yo me imaginé. Ahora, yo creo que todos tenemos un propósito. Yo creo que tú tienes un propósito, que tú estás viendo este video no por casualidad. Estás viendo este video porque realmente estás en el proceso de mejoramiento, en el proceso de ir hacia tu mejor versión, hacia vivir el propósito para el cual naciste, tal vez investigando sobre eso, ¿no? De cómo hacerlo. Entonces, lo que hoy quiero decirte es lo siguiente, y es que te hagas esta pregunta. ¿Y te gustaría que las personas respondan lo que hoy eres, o te gustaría que respondan algo diferente? ¿Qué te gustaría que respondan? Ahora la pregunta es, además de eso, ya teniendo esta respuesta, es: ¿estás viviendo esa vida realmente o estás escapando o estás haciendo otras cosas que nada que ver con eso? Entonces, yo te animo
a que el día de hoy te hagas esta pregunta para que seas consciente de esto, de hacia dónde estás yendo. Y porque si tú hoy tomas la decisión de reflexionar en esto, de tomar una dirección distinta, de empezar a trabajar en pro a vivir ese propósito por el cual naciste, aquello que tú quieres que recuerden las personas que te conocen, es momento de que tomes acciones, que empieces a investigar de cómo hacer que eso suceda, de que empieces a tomar acciones, de que empieces a incorporar nuevos hábitos. Incluso puede ser que tengas que dejar a algunos amigos para empezar a crear nuevas relaciones. Puede ser que te tengas que incomodar y moverte a otro lugar, del lugar en el que estás viviendo. En fin, muchas de esas acciones puede que sean necesarias, que lleves a cabo para que eso suceda. Así que, ¿cómo quieres ser recordado tú el día de tu muerte? ¿Cómo quieres ser recordado por aquellos que te encantaría que sepan de ti? ¿Cómo quieres ser recordado? Es la pregunta del día, es lo que hoy deseaba compartirte. Y nada, te deseo lo mejor, cuídate mucho y nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao.